1963 vivió un golpe de Estado que sacó del poder al presidente más liberal que ha tenido el país después de la muerte de Turín. Esas consecuencias las estamos pagando hoy con una de las sociedades más pervertidas y más corruptas que tiene América Latina. En Venezuela se han dado 18 procesos consecutivos. En el último proceso, que fue el proceso provincial, municipal, las fuerzas del PSU lograron ganar. La oposición, ocupada por los norteamericanos, intentan derrocar un gobierno legítimamente constituido para tratar de instalar gobiernos que le permitan el saqueo, como pasa aquí con Barrigol, como pasa aquí con los combustibles, como pasa aquí con todo lo que tiene que ver las mafias en perjuicio de los pobres. La ONU declaró a Venezuela como el país menos desigual de América Latina, incluso que Estados Unidos. La ONU declaró a Venezuela como el país con cero analfabetismo, junto con Bolivia, casi cero analfabetismo y Cuba. Incluso declaró a Cuba por encima de Estados Unidos en desarrollo humano. Y Estados Unidos quiere derrocar a un gobierno constituido por su pueblo. Nosotros que fuimos víctimas, hemos sido víctimas y hoy padecemos esa consecuencia de los golpes de Estado fascistas, reaccionarios contra el pueblo. Venimos a respaldar al gobierno venezolano y al pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad, por la dignidad y contra el fascismo que intenta tomar fuerza en este país. ¿Quiere decir que ustedes están en repudio de las manifestaciones que se están dando y dándole desde aquí un apoyo a Maduro? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las manifestaciones de los trabajadores, del pueblo venezolano que mayoritariamente está en la calle apoyando a Nicolás Maduro. Que las empresas de comunicación que operan así en más de un 90%, que no son medios de comunicación, en menos de un 10%, han manipulado y están manipulando, como lo hicieron en Siria, queriendo presentar a los terroristas sirios como los salvadores de Siria. También en Venezuela están manipulando, como igual manipularon cuando el golpe contra Chávez en el 2002. A ese pueblo que está en la calle apoyando a Maduro, nosotros respaldamos. Ahora condenamos los intentos de Estados Unidos y de la oligarquía fascista de allá de ese país, que intenta bloquear las informaciones, y que aquí exactamente están bloqueadas las informaciones, porque aquí también hay complicidad. Porque ¿qué pasa? Con los medios que son empresas de comunicación y no medios de comunicación, se dedican a la desinformación en función de sus intereses y no los intereses del pueblo. Si no, recuerden a Juan Bosch y a Láutigo García y a la Iglesia Católica cuando derrocaron exactamente a Juan Bosch para que el pueblo se jodiera, y hoy está más jodido que nunca. Hay organizaciones que han pedido que se libere a Leopoldo, el opositor. ¿Qué piensan ustedes en eso? También esas organizaciones deberían pedir que los 100 y pico de muertos que ha causado el fascismo venezolano los saquen de las tumbas y revivan, y que entonces los delincuentes vivan conjunto con ellos. Deben pedir las dos cosas. Muchas gracias. Maduro, querido, rebelde está contigo. 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 Estamos en eso. Ven aquí, ¿dónde viene? Hola, ven aquí. ¡Hubiere! ¿Cómo está? Gracias. Por ahí. Gracias, gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Los pueblos! Gracias, gracias. Iván. Compañero Juan, Compañero. estamos en Nicaragua.
Gracias, nosotros las enormes muestras de solidaridad que hemos recibido del pueblo dominicano. Ustedes acá representan ese cariño y ese amor que la República Dominicana, que su pueblo tienen hacia la Revolución Venezolana. República Dominicana y Venezuela, en el fondo, son una sola trinchera, son una sola bandera. Y ahora, cuando tenemos un momento en Venezuela, donde estamos enfrentando un rebrote del fascismo, un rebrote de elementos golpistas que desconocen las reglas del juego democrático, que es lo primero que debemos decir. Hay una oposición en Venezuela que no reconoce las reglas del juego democrático. Una oposición que está aliada a los intereses del imperialismo norteamericano. Y no podemos cansarnos de repetirlo. El imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos está detrás del financiamiento, de la organización de los pequeños grupos fascistas que en Venezuela quieren derrocar el gobierno del presidente obrero, del primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moro. Pero para derrotar ese golpe fascista y para derrotar al imperialismo, como efectivamente lo estamos haciendo en Venezuela, necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos los pueblos de la América Latina y el Caribe. Esto que ustedes están haciendo hoy, Ubiere, que nos acompañan, en Santana, Fidel, todo lo que ustedes están haciendo el día de hoy con esta gran cantidad de compañeros y de compañeras dominicanas y dominicanos, eso nos da la fuerza, nos da la moral, nos da el espíritu de combate a los venezolanos y las venezolanas, a los revolucionarios, para comprender que no estamos solos, porque nuestra revolución y nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, nosotros sabemos, lo comprendemos con toda claridad, de que no le pertenece. Hugo Chávez, a estas alturas, no le pertenece solo a los venezolanos. Hugo Chávez también es dominicano. Hugo Chávez también es de Nicaragua. Hugo Chávez es de Cuba, es de Bolivia, es de cualquier país de América Latina y caribeña donde haya lucha, donde haya amor al pueblo. Y para nosotros esto entonces es una enorme demostración de solidaridad. Ayer nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, tuvimos una enorme concentración en la ciudad de Caracas. Cientos de miles de manifestantes caminando y marchando por la paz, por la democracia, por la justicia. Nosotros es lo que queremos. Venezuela, y el presidente Maduro lo ha dicho, queremos paz, queremos un diálogo sincero, queremos que Venezuela tenga una vía democrática. Acabamos de ganar unas elecciones apenas hace 9 semanas apenas, de que el presidente Maduro ganamos unas elecciones de alcaldes con un 75% de las alcaldías del país, más de 1,5 millones de diferencia de votos. Entonces, ¿cómo es posible, de manera sensata, que la oposición y el imperialismo quieran derrocar a un gobierno legítimamente electo, legalmente constituido de acuerdo a nuestras leyes y a nuestro pueblo, la voluntad libérrima del pueblo venezolano, y quieran venir ahora a desconocer esto a través de la manera más burda, más violenta, como sería un golpe de Estado? Ante eso, nosotros en Venezuela y este pueblo dominicano, latinoamericano y caribeño está rodilla en tierra con el comandante Chávez, apoyando al presidente Maduro. Que hay una manipulación de las informaciones sobre la realidad de estas protestas en Venezuela, de la realidad de medios de comunicación. Hay una evidente manipulación, lamentablemente, de medios en Venezuela y de medios internacionales que han dado la tarea de mentir sobre la realidad venezolana. Presentan imágenes, por ejemplo, de esas protestas, no son manifestaciones pacíficas, son manifestaciones violentas. Ellas presentan imágenes de hechos que ocurrieron en Egipto, de hechos que ocurrieron en Siria, y las presentan como si estuviesen ocurriendo en este momento en Venezuela. Esa es una manipulación terrible. Además de la censura, censuran la información positiva que sale sobre Venezuela, censuran la gran movilización del día de ayer de los seguidores del presidente Maduro, y solamente transmiten los elementos o las personas que marchan de la oposición. Y entonces, cuando el gobierno, ante una arremetida fascista, se defiende de acuerdo a la Constitución
Constitución y respetando los derechos humanos de la gente, respetando esos derechos humanos, entonces dicen que nosotros más bien estamos generando violencia. A ningún gobierno en el mundo le interesa generar hechos de violencia, a excepción del gobierno de los Estados Unidos, que la genera en el resto del mundo. Pero generalmente un gobierno lo que lo motiva es que haya paz en el país, que haya un clima propicio para la concordia, para que progresen los negocios, para que progrese su agricultura, su alimentación, su educación, su salud. Y en eso es que nosotros estamos trabajando, en favor del pueblo venezolano. Y todos estos atentados y toda esta guerra mediática contra el país, hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué a pesar de eso, de esa guerra mediática contra Venezuela, por qué a pesar de eso el pueblo venezolano, cada vez que lo convoca a una elección de cualquier tipo, presidencial, de autoridades regionales, de parlamentarios, por qué le sigue ratificando su apoyo al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro? ¿Por qué fuera de Venezuela, en países como la República Dominicana, o como Ecuador, o como Nicaragua, como Bolivia, en tantos países del mundo, a pesar de la campaña mediática, esos pueblos también siguen apoyando a Venezuela y son solidarios como ustedes lo están siendo solidarios aquí, Ubiere? Porque los pueblos están claros, los pueblos saben de esa manipulación y están conscientes justamente de que la forma de derrotar esa manipulación es el pueblo movilizado en la calle. Pueblo movilizado en la calle. Por eso les agradezco a ustedes a esta enorme representación de la solidaridad con Venezuela, que movilizados en la calle frente a la gloriosa embajada de la República Bolivariana de Venezuela nos den este apoyo moral a los hijos de Chávez, a los hijos de Bolívar, pero también a los hijos de Duarte, también a los hijos de tantos hombres y mujeres que aquí en la República Dominicana lucharon contra el imperialismo. Mil gracias. Hay organizaciones que han pedido la liberación del opositor Leopoldo, pura y simple. Dicen que se han coartado derechos, se han violado derechos con su apresamiento. ¿Qué piensan ustedes? Fíjate lo siguiente: el Departamento de Estado norteamericano, de una manera insolente, hace 4 días nos mandó una comunicación por intermedio de un subsecretario del Departamento de Estado, de apellido Lee, donde nos exigían 3 cosas. Ellos nos exigían que teníamos que dialogar con la oposición, sentarnos con ellos, que tendría que haber un proceso de donde se liberara a todas las personas que están detenidas en el país, que son 13 nada más. Pero esas personas que están detenidas son justamente esas 13 que tenían armas de fuego en la manifestación, que quemaron patrullas o carros de particulares, asaltaron propiedad privada y asaltaron al Ministerio Público en Venezuela y otras edificaciones gubernamentales. Son los detenidos. Y además exigían que si se llegase a abrir un proceso judicial por el señor Leopoldo López, que ha sido el líder fascista que ha dirigido esta protesta, entonces había consecuencias internacionales contra Venezuela. ¿Cuál fue nuestra respuesta ante eso? Nosotros primero no aceptamos presiones ni chantajes de ningún gobierno del mundo, y mucho menos el imperialismo norteamericano. Segundo, en Venezuela no habrá impunidad. Y el señor Leopoldo López hoy en día está siendo procesado ante los órganos de justicia venezolanos, tal como manda nuestra Constitución, y respetando todos sus derechos. Ustedes ven la diferencia, si ustedes han visto la imagen, como él ayer, cuando se entregó a las autoridades como debe ser, cómo llegó al Palacio de Justicia. Ustedes lo vieron ayer, cómo él llegó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, garantizándole su seguridad, el presidente del Parlamento venezolano, Eduardo Cabello, acompañando al señor. Iba su esposa, iba su mamá, su papá, se le abrió la puerta del tribunal, él pasó, no iba a en ningún momento ningún atropello. Ustedes todos vieron esa imagen, no hay manera de manipularla. Cuando él participó en el golpe de Estado de 2012, el señor López, el señor Capriles, fueron a ser prisioneros a ministros, a dirigentes del chavismo, y los sacaban por la puerta de sus casas donde vivían esos dirigentes, a golpe, dándole golpe, y le hicieron una fila para darle golpe. Miren la diferencia entre el fascismo y lo que es una revolución, el trato humanitario, el trato decoroso que se le ha dado a este señor una vez que ha sido hecho prisionero. ¿Qué diferencia hay? Su libertad todo la va a decidir el sistema judicial de Venezuela. Correcto, el sistema judicial de Venezuela, sin chantajes, sin presiones de ningún tipo, será el sistema de justicia venezolano, la fiscalía y luego el tribunal que lo está juzgando, quien decida el futuro de este señor dirigente de la oposición venezolana. Gracias a ustedes por la atención. Y a ustedes gracias, pueblo dominicano. Su apoyo a Venezuela, embajador. El apoyo del gobierno y del pueblo de Nicaragua, representado en nuestra misión
misión diplomática aquí en República Dominicana, es evidente, es claro, es contundente. Apoyamos sin límite al presidente electo constitucionalmente de la Venezuela bolivariana, al compañero Nicolás Maduro, presidente de todos los venezolanos. Y nosotros estamos haciendo acto de presencia en esta actividad porque en Venezuela lo que está en juego es la democracia, es la paz y es la seguridad de América Latina y el Caribe contra el imperialismo yanqui y la derecha fascista que no quiere que avance el movimiento revolucionario y la izquierda de América Latina y el Caribe, pero se jodieron porque vamos con pie más firme hacia nuevas victorias, al lado de Maduro y con el ejemplo del comandante Hugo Chávez Frías. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva Cuba! ¡Viva República Dominicana! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! Gracias, muy amable usted. Gracias. Un conjunto de organizaciones políticas, revolucionarias de izquierda y organizaciones sociales decidimos venir hoy aquí frente a la Embajada de Venezuela a expresar el respaldo de nuestro pueblo, de los dominicanos amantes de la libertad, en un momento en que el fascismo trata de echar abajo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Este es un viejo sueño del imperialismo norteamericano que trató de ejecutarlo con aquel golpe de Estado a Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo derrotó esa intentona, pero muerto Chávez, estos sectores oligárquicos de Venezuela y el imperialismo norteamericano han entendido que es el momento para echar abajo la voluntad popular del pueblo venezolano, que reafirmó su apoyo a el gobierno de Maduro en las pasadas elecciones, donde los reaccionarios entendían que iban a realizar unas elecciones plebiscitarias porque creían que el pueblo de Venezuela se había olvidado del proyecto bolivariano, que se había olvidado de todos los avances que había tenido en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Y por eso tuvieron una derrota, no pudieron sacar la cabeza y ahora están utilizando un conjunto de acciones económicas, políticas, para crear dificultades, crear una crisis política, desarrollar acciones que puedan llevar a cabo contra el gobierno de tipo militar y entonces garantizar la participación de las tropas o del imperialismo norteamericano. Nosotros decimos, los dominicanos hemos estado siempre y estaremos siempre con el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, ahora encabezado por Nicolás Maduro. Es un gobierno, es una revolución latinoamericana y caribeña, y nosotros en ese sentido le decimos a los aquí frente a la Embajada de Venezuela que estaremos siempre al lado de ese proceso, que lo que busca es el bienestar de todos y cada uno de los venezolanos. ¿Usted cree que estas acciones están encaminadas a un golpe de Estado? Sí, indudablemente. Ellos no han cesado en su conspiración y entienden que este es un momento oportuno para crear las condiciones para ese golpe de Estado, pero se olvidan que el pueblo venezolano ha dicho otra cosa y el pueblo es el soberano. ¿Qué le parece este apresamiento a Leopoldo, líder de la oposición venezolana, que
ya instituciones han pedido a Maduro que lo ponga en libertad. Bueno, mira, él no es el líder de la oposición. Hay varios líderes porque Carriles fue el candidato a la presidencia, ya ha dicho, difiere de las acciones que está llevando a cabo. Mira, el pueblo no puede permitir que socave lo que es su voluntad. Y las leyes todo el que la viola debe estar encauzado por la misma. No debe violarse los derechos humanos de esas personas, pero sí deben garantizar que se juzgue de acuerdo a las leyes de Venezuela.